Hola, buenas tardes. A continuación vamos a hablar sobre un tema de gran importancia, ya que es muy común en la práctica médica diaria. Hablaremos sobre crisis hipertensiva. El término crisis hipertensiva es un término amplio que se ha utilizado durante muchos años para abarcar las complicaciones de la hipertensión arterial. Sabemos que la hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más común para enfermedad cardiovascular y que en la actualidad afecta a 1 de cada 4 adultos en países desarrollados, presentando un porcentaje aún mayor en países de medianos a bajos ingresos. Y aunque con el paso del tiempo se ha presentado un mejor manejo de esta patología, aún se siguen evidenciando casos de crisis hipertensiva. Desde los años 80 se ha clasificado a esta entidad como urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva en dependencia de si existe o no daño de órgano diana. Sin embargo, en la actualidad, de acuerdo a la Asociación Estadounidense de Cardiología y al Colegio Estadounidense de Cardiología, se ha optado por hacer un cambio y nominar a lo que antes se conocía como urgencia hipertensiva, actualmente como hipertensión aguda severa. Todo esto con el objetivo de evitar preocupación y ansiedad innecesaria en los pacientes que solo podría causar empeoramiento de su cuadro. E incluso se ha optado por cambiar el término crisis hipertensiva, que ya ha quedado obsoleto y que actualmente se lo considera como hipertensión severa nada más. Ahora, como les mencioné, la hipertensión aguda severa y la emergencia hipertensiva, en ambas, se va a presentar una elevación súbita y grave de la presión arterial, que la diferencia entre cada una de ellas es si hay o no hay daño de órgano diana. Generalmente, las cifras tensionales se van a presentar por encima de 180 a 110 milímetros de mercurio. En la hipertensión aguda severa, los pacientes no tienen un daño orgánico como tal y suelen ser asintomáticos o presentar síntomas leves, como cefalea, náuseas, mareos, en algunos casos puede haber epíxtasis, entre otros. Mientras que en la emergencia hipertensiva sí existe daño orgánico y es una entidad en la que debemos actuar con mayor rapidez. Estas dos entidades se pueden presentar tanto en el contexto de un paciente que no tenga antecedente de hipertensión arterial, como en aquel paciente que ya tiene un diagnóstico y que incluso puede tener un tratamiento. Es decir, puede verse o puede darse como un debut de hipertensión arterial o como una complicación de un mal manejo de la misma, ya sea porque, por diferentes motivos, que aquí entran lo que son los factores de riesgo, de los cuales el principal factor de riesgo, el más importante y el más común, es la mala adherencia al tratamiento. Se ha demostrado que de todos los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial y en quienes se inicia tratamiento, el 50% presenta abandono del tratamiento en el primer año. Existen otros factores de riesgo como ser de sexo femenino, ser afrodescendiente, adulto mayor, otras comorbilidades, tener obesidad, ser fumador o tener múltiples fármacos antihipertensivos como tratamiento. Ahora, es importante de entrada diferenciar y poder reconocer ante qué nos encontramos, si ante una hipertensión aguda severa o ante una emergencia hipertensiva. Y esto con el objetivo, pues, de definir el manejo, ¿no? Bueno, actualmente al hablar de emergencia hipertensiva, nos encontramos con 7 entidades principales. El accidente cerebrovascular isquémico, el infarto agudo de miocardio, la encefalopatía hipertensiva, la hemorragia intracraneal, la insuficiencia cardíaca, disección aórtica. Bueno, aquí me falta colocar edema agudo de pulmón, que es la séptima. Y también existe otra entidad que tiene mucha más importancia ginecobstétrica, pero que también es considerada como una emergencia hipertensiva, que es la preeclampsia eclampsia.
Ahora, como les decía, de entrada debemos identificar ante qué nos encontramos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder determinar estas tres cosas. Primero, en qué tiempo debemos actuar. Segundo, dónde. Y tercero, qué tratamiento específico dar. En una hipertensión aguda severa, como nos encontramos ante una presión arterial elevada de manera súbita que no ha causado ningún daño orgánico, que incluso se puede presentar en un paciente que ya se ha acostumbrado a estas presiones, es decir, que ha tenido un aumento crónico de la presión arterial, no tan súbito, y que su organismo se ha venido acostumbrando a esas cifras tensionales que se lo puede descubrir de manera accidental en la consulta o en cualquier momento que el paciente acude a hacerse un chequeo. Entonces, esta entidad por lo general podemos tratarla en un periodo de hasta 48 horas, haciendo una reducción gradual de la presión arterial hasta en 48 horas. ¿Dónde se trata? Pues de manera ambulatoria. ¿Qué tratamiento dar? Antihipertensivos orales. En estos pacientes debemos identificar la causa. Si tenemos un paciente que está debutando, pues iniciar antihipertensivos. Si es aquel paciente que no ha tenido un adecuado control, ya sea porque dejó el tratamiento, pues reiniciarlo, o porque no está haciendo efecto, podemos ajustar dosis o agregar fármacos. Y luego hacer un control estrecho por la consulta externa. Mientras que en la emergencia hipertensiva estamos frente a un paciente que tiene en riesgo su vida, que está en riesgo de muerte como tal. Entonces, en estos pacientes debemos actuar en un tiempo máximo de hasta 2 horas para hacer una reducción del 20 al 25% de la presión arterial de manera gradual. Tampoco podemos disminuirla de golpe porque podemos causar más daño que beneficio al paciente. ¿Dónde hacerlo? Generalmente estos pacientes deben ser manejados en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué tratamiento dar? En ellos se prefiere tratamiento intravenoso porque pues, necesitamos hacer una reducción más rápida, no una acción rápida. Entonces, tenemos un paciente que acude por una emergencia hipertensiva. Ya sabemos que estamos frente a una emergencia hipertensiva. ¿Qué debemos hacer con este paciente? Una anamnesis exhaustiva, ¿no? Indagar los antecedentes personales del paciente, antecedentes familiares del paciente, ya sean cardiovasculares o no. Obviamente estos pacientes llegan inestables, entonces nuestro primer enfoque va a ser estabilizar al paciente. Una vez que ya lo tengamos estabilizado, hacemos toda la historia clínica correspondiente. Como les mencionaba, indagar sus antecedentes, indagar el uso de fármacos, qué tipo de fármacos utilizaba, si era tratamiento antihipertensivo, si está en el tratamiento para alguna otra patología, el consumo de alguna otra sustancia, si presentaba adherencia al tratamiento o no. Y luego de esto hacer un examen físico exhaustivo también, enfocado a identificar signos que nos guíen hacia cuál es el órgano que está afectado. Existen muchos signos que nos van guiando para poder solicitar exámenes complementarios y poder diagnosticar a nuestro paciente, ¿no? De acuerdo a esto, solicitar. Por ejemplo, si nos encontramos ante un paciente con alteración del estado neurológico, solicitamos una tomografía de tórax en busca de las entidades que se presentan a este nivel. Si tenemos un paciente con dolor torácico y sospechamos que se de un infarto o de miocardio, solicitamos troponinas, hacemos un electrocardiograma. Si está con disnea nuestro paciente, solicitamos radiografías, sospechamos de insuficiencia cardíaca, ProBNP o BNP, en fin. Y obviamente pues también realizar exámenes de manera general, ¿no? Una biometría hemática, bioquímica sanguínea, tiempos de coagulación, entre otros. Bueno, todas estas entidades que abarcan la emergencia hipertensiva tienen una gran importancia y como les dije, no se debe hacer una reducción de manera brusca, excepto en la disección aórtica, en donde sí se debe hacer una reducción rápida de la hipertensión arterial, garantizando una presión arterial sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio, con el objetivo de que la aorta no se siga diseccionando. Y también tenemos que tener en cuenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Y también en la preeclampsia, para evitar que se vuelva eclampsia. En estas dos entidades
sí debemos hacer una reducción rápida. En las demás tenemos un tiempo de 2 horas y ir disminuyendo de manera gradual, porque de lo contrario podríamos causar hipoperfusión de órganos y el escenario puede ser mucho peor. Hoy me he enfocado en uno de estos, porque les voy a presentar el caso clínico de una paciente que estuvo hospitalizada en el Hospital Saludeza y que, bueno, fue muy conocida por el servicio, tanto en la unidad de cuidados intensivos como en el área de hospitalización. Entonces, vamos a hablar específicamente acerca de la hemorragia intracraneal. La hemorragia intracraneal corresponde solo el 15 al 20% de todos los ictus. Sin embargo, presenta un peor pronóstico. Esta generalmente puede presentar síntomas previos como cefalea, mareos, náuseas, vómitos, y presenta un deterioro neurológico y una progresión rápida de los síntomas, un empeoramiento rápido de los síntomas, pudiendo presentar también alteraciones en las funciones del habla, la visión, la sensibilidad, la fuerza y el equilibrio. Ahora, es importante diferenciar, ¿no?, si nos encontramos ante un ictus isquémico o un ictus hemorrágico, porque el manejo va a ser totalmente diferente. La clínica en muchas ocasiones no nos ayuda a poder diferenciarla, porque tienen clínica similar. Sin embargo, existen ciertos datos que nos pueden guiar, ¿no? Como por ejemplo lo que les mencioné, los que les acabo de mencionar, de que en la hemorragia, en el hemorrágico, se va a presentar un deterioro mucho más rápido y va a empeorar más rápido al paciente. Este se suele presentar con cifras tensionales mucho más altas, generalmente con una tensión arterial sistólica por encima de 220 milímetros de mercurio. Y puede ir acompañado de, casi siempre está acompañado de edema cerebral, causando hipertensión intracraneal. Entonces vamos a ir también buscando signos de hipertensión intracraneal. Aquí vamos a buscar la tríada de Cushing, ¿no? Bradicardia, hipertensión y depresión respiratoria. Ahora, también existen datos al indagar en la historia clínica del paciente que nos ayudan a poder guiarnos ante un accidente hemorrágico como tal, por ejemplo, el uso de anticoagulantes. ¿Qué manejo debemos dar? Pues inicialmente a estos pacientes estabilizarlos. Una vez que los tenemos estabilizados, tanto hemodinámicamente como cardiorrespiratorio, nuestras acciones deben ir enfocadas a confirmar el origen hemorrágico del mismo y diferenciarlo de otras lesiones ocupantes, de otras lesiones cerebrales, como una lesión ocupante de espacio o un isquémico. Una vez que ya tenemos identificado esto, debemos dar un tratamiento específico para él, teniendo en cuenta 3 objetivos al realizar el manejo de estos pacientes. Primero, evitar la extensión de la hemorragia. Segundo, controlar la presión intracraneal. Y tercero, prevenir otras complicaciones. ¿Cómo vamos a lograr esto? Para evitar la extensión de la hemorragia, tenemos que tener en cuenta 2 variables. Pues, uno, disminuir la presión arterial, obviamente. Y para esto, pues vamos a dar los fármacos antihipertensivos que se deben dar en estos casos. En la hemorragia intracraneal, el fármaco de elección es el labetalol, que se puede administrar en bolos de 20 miligramos intravenosos y que puede repetirse hasta 10 minutos, cada 10 minutos. Luego hacer una reducción gradual durante las 2 primeras horas hasta lograr una presión arterial sistólica de entre 140 a 160 milímetros de mercurio. Obviamente estos pacientes también deben tener una valoración por un neurocirujano para descartar o confirmar la presencia de criterio quirúrgico y si es necesario pues llevarlos a quirófanos para hacer un drenaje de la hemorragia. Otro de los pasos para evitar la extensión de la hemorragia es, en el caso de los pacientes que están utilizando anticoagulantes, realizar una anticoagulación inversa. Esto se hace dependiendo del fármaco que está utilizando el paciente. Con cada fármaco un agente específico para una anticoagulación inversa y así garantizar que la hemorragia disminuya y no se siga extendiendo. Para el control de la presión intracraneal, pues podemos utilizar diferentes soluciones que nosotros conocemos, como la solución hipertónica o el manitol. Y con esto también estamos preveniendo otras complicaciones, obviamente. Ahora,
Vamos a presentar el caso clínico. Tenemos una paciente femenina, la paciente Tuárez Auxiliadora Monserrate, de 44 años, nacida en Portoviejo el 3 de julio de 1980, de nacionalidad ecuatoriana, mestiza, actualmente reside en Portoviejo, estado civil, unión de hecho. Es llevada por su hijo al servicio de emergencia. Como antecedentes presenta hipertensión arterial diagnosticada hace 5 años, manejada con losartán de 100 miligramos diario, que durante los últimos meses no estaba presentando una buena adherencia al tratamiento e incluso presentó abandono del mismo. Como antecedentes familiares, tiene hermanos diabéticos y la abuela materna con Alzheimer. Antecedentes quirúrgicos, una cesárea realizada hace 19 años, no refiere a alergias y como hábitos tóxicos el consumo de 4 cigarrillos diarios por aproximadamente 30 años, obteniendo un índice tabáquico de 6. Bueno, es llevada por su hijo al servicio de emergencia por presentar de manera súbita deterioro del estado neurológico. Ingresa a la casa de salud en donde presenta un Glasgow de 3/15, requiriendo manejo avanzado de la vía aérea. Refiere el familiar que horas previas había presentado cefalea, náuseas y vómitos en 3 ocasiones. Llega a nuestra casa de salud bajo pseudoanalgesia con difícil valoración de los órganos de los sentidos, orointubada con oxígeno a alto flujo, administrado por medio de dispositivo de bolsa de reservorio, saturando 98%. De todo el examen físico, lo que más llama la atención y que se pudo valorar fue la presencia de las pupilas isocóricas puntiformes y hiporreactivas bilateralmente. De allí, el resto del examen físico de difícil valoración por el estado de la paciente. Se encontraba con sonda nasogástrica y con sonda vesical. Se realizan estudios complementarios en donde a nivel de cráneo se realiza una tomografía evidenciando la presencia de hemorragia intraencefálica en el tronco encefálico de 1.5 centímetros de volumen y edema cerebral. A nivel del tórax se evidencia cardiomegalia, una aorta elongada, se evidencian consolidados pulmonares bibasales en lóbulos superiores y en lóbulos inferiores, de mayor predominio en lóbulos inferiores. Derrame pleural bilateral de predominio derecho. Y se la cataloga también a esta paciente como una paciente con neumonía aspirativa, para lo cual estuvo con su tratamiento antibiótico. En los complementarios tenemos una anemia moderada y alteración de la función renal. La paciente ingresa con una tasa de filtración glomerular de 16, llegando a un estadio 4. Como diagnósticos presentamos diagnósticos de ingreso, ¿no? Hemorragia intraencefálica, neumonía aspirativa bilateral, derrame pleural bilateral, insuficiencia renal no especificada e hipertensión esencial, que es su diagnóstico de base como tal. Ahora, en el hospital estuvo aproximadamente por 2 meses y medio en el servicio de cuidados intensivos. Una paciente que estuvo bajo pseudoanalgesia, orointubada, que inicialmente se realizaron medidas invasivas por la localización y la extensión de la hemorragia, colocándose una traqueostomía de difícil extubación, difícil decanulación, siendo extubada y decanulada en 2 ocasiones, presentando episodios de broncoespasmo que requirieron el uso de broncodilatadores y nuevamente acoplar la ventilación mecánica. Una paciente que presentó una función renal deteriorada, que fue mejorando después, pero que aún así no mejoró del todo. Bueno, hablando de lo que son sus tensiones arteriales, inicialmente se presentó tratamiento con losartán y nifedipino, 2 antihipertensivos que lograron controlar las presiones durante los primeros días.
Sin embargo, posteriormente, unos 6 días después más o menos, presentó un repunte de las presiones arteriales nuevamente, presentando cifras tensionales mayor a 160/90, en donde hubo que agregar 3 antihipertensivos más, llegando a utilizar 5 antihipertensivos, una terapia multimodal como tal. Y aún así presentó difícil control de presiones arteriales. Aún usando estos 5 antihipertensivos, las presiones arteriales estaban muy altas. Entonces, durante su estancia se realizaron múltiples estudios, ya que no se podía realizar un control adecuado a pesar de tener todos estos fármacos antihipertensivos, de realizar rescates con la betalol o con nitroglicerina, no se lograban controlar las presiones arteriales. Se realizaron estudios complementarios en busca de signos que nos sugieran una hipertensión arterial secundaria. Se descartó hiperaldosteronismo, se descartó feocromocitoma, se realizó una ecografía renal en donde se evidenciaron los siguientes hallazgos. Asimetría renal, teniendo un menor tamaño el riñón derecho, y se encontraron signos ecográficos de estenosis de la arteria renal derecha. También se diagnosticó a la paciente con un hipotiroidismo subclínico que se le dio tratamiento como tal. Ahora, teniendo en cuenta estos hallazgos en la ecografía renal, se realizó una angiotomografía, la cual fue revisada varias veces y no se encontró ninguna alteración. Ahora, de acuerdo a las guías clínicas de la Asociación Estadounidense de Cardiología, la ecografía tiene un gran porcentaje de acierto al momento de diagnosticar estenosis de la arteria renal. Sin embargo, el gold estándar como tal para hacer ese diagnóstico es la arteriografía renal. Ahora, esta paciente, luego de lograrse la extubación, la decanulación, de que pudiese controlar su respiración de manera autónoma, pasa a la sala de hospitalización. Obviamente con su secuela neurológica de hemiparesia brachiocrural derecha, presentó una parálisis facial periférica, tenía disminución en su agudeza visual en el campo visual izquierdo, leve disartria, fue manejada por las múltiples terapias de rehabilitación presentando una notable mejoría, logrando mejorar su fuerza muscular a nivel de sus extremidades del lado derecho, logrando emitir mejores palabras y se logró controlar las presiones arteriales disminuyendo obviamente la cantidad de fármacos que tenía y sus dosis. Y la paciente al final presentó presiones arteriales inferiores a 140-80 milímetros de mercurio utilizando estos 3 fármacos: atenolol, amlodipino e hidroclorotiazida. Se prefirió atenolol porque recordemos que este es un fármaco no cardioselectivo, que va muy bien en estos pacientes. Amlodipino, también los calcio antagonistas, este tipo de calcio antagonista en específico presenta una acción muy buena en los pacientes con daño renal. Y aunque la paciente mejoró su función renal, no subió, no remitió del todo como tal. Llegó hasta un estadio 3B y se mantuvo en eso. Y la hidroclorotiazida, que inicialmente presenta una acción diurética, pero a partir de las 3 semanas, también tiene una acción vasodilatadora que ayuda a controlar las presiones arteriales en este tipo de pacientes. Entonces, la paciente fue dada de alta con sus presiones arteriales controladas, estaba neurológicamente orientada en tiempo, espacio y persona, mantuvo su secuela de disminución de fuerza muscular en el hemicuerpo derecho. Sin embargo, obviamente, se fue con sus diagnósticos finales, también con su insuficiencia renal no especificada. Ahora bien, esta paciente presenta criterios para una hipertensión por enfermedad renovascular. Dentro de estos criterios, de acuerdo a la Sociedad Irlandesa de Cardiología, se encuentra paciente joven
que presente diagnóstico de hipertensión arterial sin antecedentes de enfermedad cardiovascular ni antecedentes familiares, que tenga difícil manejo o resistencia a múltiples fármacos antihipertensivos. 3, que tenga un manejo inicial bueno, es decir, que tenga inicialmente controles de presión arterial y que luego hagan un repunte. 4, que en estudios de imagen se evidencie asimetría de los riñones, una discordancia en tamaño de ambos y aumento de la creatinina por encima, 2 veces por encima de lo normal. Es decir, bueno, me olvidé de colocar los criterios aquí, por eso los estoy mencionando. Es decir, que esta paciente contaba con todos los criterios como tal para una enfermedad reno o hipertensión renovascular. Sin embargo, también en esta guía se menciona que en los pacientes que presentan, bueno, que tienen una alta sospecha de una hipertensión renovascular, se benefician de una arteriografía renal como tal solo si sus cifras tensionales no se encuentran controladas. Es decir, que si estamos frente a un paciente que con el uso de antihipertensivos tiene cifras inferiores a 140-90, no es tan recomendado realizar la arteriografía renal, aunque sea algo el estándar como tal, ya que no se beneficiarían y solo podrían empeorar su función renal. El objetivo en ellos es mantener controlada la hipertensión, básicamente. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias.